José de Arimatea, miembro respetado del Sanedrín y judío acaudalado, pero sobre todo alguien que guardaba en su interior una profunda inquietud ante los sucesos que sacudían ese instante. La tarde cubría la antigua ciudad de Jerusalén con un velo de silencio y expectación. Entre las calles angostas y llenas de polvo se percibía un aire de misterio. Un hombre, con el corazón cargado de dudas, estaba a punto de tomar la decisión más valiente de su vida. En medio de la penumbra, José sentía su corazón palpitar con fuerza. Algo en su interior le indicaba que aquel día cambiaría su vida para siempre. Su conciencia no le permitía contemplar, indiferente, cómo el cuerpo de un hombre al que consideraba inocente permanecía colgado en la cruz. El miedo lo golpeaba con dureza, pues sabía que el Sanedrín había condenado a Jesús. Aquella decisión, guiada por el amor y la valentía, cambiaría su historia para siempre. José de Arimatea no era un seguidor abierto de Jesús, pero los evangelios coinciden en describirlo como un hombre justo, respetado y acaudalado. Pertenecía al Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, encargado de asuntos religiosos y de gobierno interno bajo la atenta mirada de las autoridades romanas. Y la noticia de la crucifixión de Jesús corría de boca en boca. En medio de un ambiente cargado de tristeza e incertidumbre, José de Arimatea decidió que no podía continuar guardando silencio. Con el corazón agitado, José se presentó ante Pilato para realizar una petición sorprendente y cargada de riesgo. Quería el cuerpo de Jesús para darle sepultura. En aquel tiempo, reclamar el cadáver de un crucificado implicaba exponerse a sospechas y cuestionamientos, pues muy pocos se atrevían a identificarse con quienes habían sido ejecutados por las autoridades. Juan 19:38. Sin embargo, José sintió que, si no actuaba, estaría traicionando su propia conciencia y la voz divina que clamaba en su interior. La audiencia con Pilato no fue sencilla. El Evangelio de Marcos, 15:43, lo describe como un consejero noble que osó entrar a ver al gobernador. Sus palabras debieron reflejar la mezcla de temor y determinación que hervía dentro de él. Posiblemente, Pilato levantó una ceja con incredulidad al escuchar la petición. ¿Por qué este prominente miembro del Sanedrín se interesaba tanto por un ajusticiado? Aún así, después de confirmar que Jesús había muerto, Pilato accedió a liberar el cuerpo. Cuando José salió de la presencia de Pilato con la autorización en mano, con todo listo, José se dispuso a encaminarse hacia el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Allí, la crudeza de la escena era casi insoportable. La cruz seguía en pie, señal silenciosa del dolor que había sacudido a toda Jerusalén. Según el Evangelio de Juan, 19:25-27, cerca del lugar permanecían algunas mujeres fieles, como María, la madre de Jesús, y María Magdalena, junto con el discípulo amado. Allí, frente a la cruz, José llevó a cabo un acto de suma ternura. Descolgó con cuidado el cuerpo de Jesús, asistido posiblemente por quienes no habían abandonado al Maestro. Los textos bíblicos se centran principalmente en la acción de José y, en Juan 19:39, también de Nicodemo, quienes retiraron el cuerpo para envolverlo y ungirlo con especias. Mientras, tal vez su mente repetía una y otra vez: este hombre no merecía tal final. Aquel nazareno, que tantos habían seguido y amado, merecía un lugar de descanso digno y no la fosa común reservada a los condenados. El Evangelio de Mateo, 27:59-60, describe el momento en que José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo que él mismo había mandado excavar en la roca. Este acto no solo fue una muestra de devoción, sino también el cumplimiento de la antigua profecía de Isaías 53:9, donde se anuncia que el Mesías, aunque sería contado con los malhechores, terminaría siendo sepultado con los ricos. Sin embargo, José no estaba solo en esta tarea. De acuerdo con el Evangelio de Juan, 19:39-42, Nicodemo, otro personaje de influencia que había visitado a Jesús de noche en busca de respuestas, se unió a la misión de dar sepultura al Maestro. Nicodemo llevó consigo una generosa provisión de mirra y áloes, un gesto que reflejaba su profunda reverencia y el deseo de honrar a Jesús incluso en la muerte. Juntos, envolvieron el cuerpo con especias y lienzos,
como dictaba la tradición judía de la época, procurando limpiar las señales del suplicio que el Mesías había soportado. La escena era sobrecogedora, de jamás conocido. Al depositar a Jesús en el sepulcro, José selló no solo la entrada de la tumba con una gran piedra, sino también su propia decisión de identificarse con el condenado que muchos habían abandonado. Siendo un hombre acaudalado y miembro del Sanedrín, este paso lo colocaba en una posición vulnerable ante sus pares, quienes preferían el silencio y la distancia. Pero para José, la voz de la conciencia y la fe resultó más poderosa que cualquier temor. A la distancia, algunas mujeres que habían seguido a Jesús contemplaban la escena en silencio. Sus rostros reflejaban el dolor de perder al Maestro, y sin embargo, esa profunda compasión de José y Nicodemo les brindó un rayo de esperanza en medio de la noche más oscura. Así el sepulcro nuevo se convirtió en un símbolo. Lo que parecía el final definitivo de la historia tendría un giro inesperado. En ese acto de supremo amor y valentía, José de Arimatea dejó un legado imborrable, demostrando que la verdadera honra hacia Dios consiste en actuar con compasión y justicia, aun cuando el mundo entero dé la espalda. La historia de José de Arimatea encierra una verdad poderosa. A veces los momentos más significativos de nuestra vida surgen cuando nos atrevemos a actuar en contra de lo que dicta la mayoría. Este hombre, miembro del Sanedrín y poseedor de una considerable fortuna, se enfrentó al dilema de seguir la voz de su conciencia o plegarse al miedo colectivo. Al final, decidió honrar la memoria de Jesús, dando un paso que cambiaría su propia historia y la de todos aquellos que contemplaran su ejemplo. Gracias por acompañarnos en este hermoso viaje a través de la historia de José.